Es Viernes Santo y nos reunimos para conmemorar el acto supremo de amor de Jesús hacia nosotros, su muerte para nuestra salvación. No es una Eucaristía, no es una misa. Se comienza en silencio, con el sacerdote postrado en tierra ante el altar. Nosotros nos arrodillaremos también si nos es posible. Escucharemos el relato completo de la Pasión según San Juan. Y después iniciaremos un acto de adoración a la cruz. Intentemos abrir nuestros corazones para comprender en profundidad que en la cruz se nos manifiesta el amor de Cristo, es decir, su amor hasta el extremo. Terminaremos comulgando el pan de la Eucaristía que reservamos ayer, día de Jueves Santo. Acompañaremos a Jesús en estas horas difíciles de su pasión y muerte. Sigámoslo por el camino del Calvario. Acerquémonos a Él en estas horas difíciles y que nuestro corazón se conmueva por esta muerte de Cristo y por todos los crucificados de la tierra con los que Él se solidarice. Comencemos, pues, en silencio, con el corazón abierto a la contemplación viva de las escenas que vamos a rememorar. Recordamos que hoy la colecta es para ayudar al mantenimiento de los santos lugares y para todos los cristianos que viven allí, que están pasando momentos difíciles. Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias. Santifica a tus hijos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en favor nuestro el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Velaré contigo, Señor, mientras yo viva. Velaré contigo, Señor, mientras yo viva, mientras yo viva. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me di. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, como sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Tras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote le rogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. A nadie más te no adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad.
¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Acuérdate, mi Señor, cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mi Señor, cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mi Señor, cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mi Señor, cuando llegues a tu reino. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito:
Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rajemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación,
para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor.
El evangelista Juan, que estaba cerca en el momento de la pasión de Cristo, nos cuenta que sabiendo que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, exclamó: tengo sed, tengo sed. Señor, ¿no te referías a la sed indecible de tu cuerpo ensangrentado, cubierto de heridas, deshidratado y expuesto al sol implacable de un mediodía de oriente? La sed de Jesús revela el deseo de Dios de derribar muros que nos separan de Él, que nos encierran en nosotros mismos, nos amurallan en nuestra autosuficiencia y nos impiden estar plenamente vivos. Nosotros también tenemos sed, sed de vida y sed de sentido. Tengo sed. Tú tienes sed. ¿De qué, oh fuente viva? Y todos los seres humanos bebemos de tus ojos moribundos la luz que no se apaga. Tienes la sed del amor que no tenemos, ebrio de tantas aguas suicidas. Tú, Señor, has sufrido sed de mí, sed de mi amor, sed de mi vida, pero también mi alma tiene sed de ti, como tierra agotada, sedienta, reseca. A la sed física de Jesús en la cruz hay que añadir siempre la otra sed todavía mayor, la sed de su gran deseo de dar vida al mundo. He venido al mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús tiene sed de agua, sí, pero tiene sed particularmente de justicia, de paz, de reconciliación y de amor. Había allí un jarro lleno de vinagre. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. Tomar el vinagre, ya sabéis el simbolismo, que significa aceptar su muerte causada por el odio. El vinagre es símbolo del odio. Y así Jesús muestra su amor hasta el extremo, también en ese odio hacia Él. Está cumplido. Sí, Señor, es el fin de tu vida, de tu honor, de las esperanzas humanas, de tu lucha y de tus fatigas. Todo ha pasado y es el fin. ¿Qué es lo que está cumplido? El amor definitivo e incondicional de Dios. El amor sin cálculos ni medida. Se ha cumplido el amor hasta el extremo. Todo ha terminado. Jesús ha llevado a cabo su misión hasta el final. Está cumplido. Ha llevado a cabo su misión en la fidelidad al Padre hasta el final. Sí, Jesús, de tu parte sí. Todo está cumplido. De nuestra parte nos falta un largo día a día en cada historia humana y de la historia de toda la humanidad. Tú ya has hecho todo. En esta tarde que nos cerca, o en esta noche que nos cerca de lucro, de egoísmo, de miedo, de mentira, de odios, de guerra. Tú
has cumplido todo hasta el final. Es el texto que inclinando la cabeza entregó el espíritu. Sus ojos se cerraron y su cabeza se inclinó hacia adelante, y su último acto fue entregarnos su espíritu, su aliento de vida, su Espíritu Santo. Y ante la muerte de Jesús solo guardamos silencio, contemplamos y oramos. Señor Jesús, tu pasión está presente en la historia de toda la humanidad, la historia de todos los vencidos, de todos los humillados, agredidos, pisoteados en su dignidad, de todos los crucificados de la tierra. Hoy Cristo prolonga su pasión en los que están en paro, en los inmigrantes, refugiados, en los que viven en las cárceles, en los enfermos por COVID, en los ancianos que se sienten solos y en todos los que viven en el desamor y en la angustia de tantos seres humanos en este año de pandemia. Esta pandemia del COVID nos ha despertado bruscamente del delirio de omnipotencia del ser humano. Ha bastado un pequeño virus para que recordemos que somos mortales, finitos, vulnerables. En el rostro de Jesús muerto en la cruz, lo que se nos manifiesta es todo el amor de Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. Es ponderativo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó, que nos donó a su Hijo. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros de ese rostro del amor de Dios? ¿Qué hemos hecho de ese rostro del amor de Dios que se manifiesta en el crucificado? Y cada una y cada uno de nosotros nos podemos preguntar, ¿qué voy a hacer yo ante ese rostro de amor sin medida hasta el extremo? En el Viernes Santo se nos invita a mirar la cruz, al crucificado con esperanza. Hoy la Iglesia en su liturgia nos dice y canta, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y la respuesta es siempre, venid a adorarlo, que significa ir hacia Él y besadle, venerarle. Y besando la cruz de Cristo, besando a Cristo, besamos todas las heridas del mundo, todas las heridas de esta humanidad. Más aún, besando a Cristo en la cruz, acogemos también nuestras propias heridas, nuestras penas más íntimas, nuestras soledades más profundas, nuestros sinsentidos y también todo lo que nos agobia excesivamente o nos angustia tremendamente o en algunas situaciones de la vida. También al besar la cruz, o por dicho, al besar hoy a Cristo crucificado, acogemos también su beso, el beso de su amor, que nos reconcilia con nosotros mismos, con nuestra historia y que nos hace revivir. Cristo nos dice a cada uno,
A cada una, entrégame todo lo que te pesa demasiado, todo lo que todavía te esclaviza, todo lo que te agobia en exceso, todo lo que te entristece de verdad. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este Viernes Santo, tal vez podríamos decirle, Señor, Señor, quisiera entregarte mi vida entera. Quisiera entregarte mi vida entera. Hoy Viernes Santo, miramos tu cruz, levantada en lo alto del monte, y podemos decirte, Señor, mira cómo te han taladrado tus manos, pero ¿qué has hecho? Tú devolviste la vida a tantos, y mira cómo se han unido para quitarte la tuya. Tú hiciste solo el bien, y mira el mal que te han causado. Señor, todo lo tuyo nos habla hoy de amor. Tus brazos extendidos, abrazando a todos, a todas. Tu cabeza inclinada, abandonado en las manos del Padre. Nos amas sin lógica, sin medida, sin nada a cambio. Nos amas porque lo tuyo es amar hasta el extremo. Y cristiano o cristiana es aquel o aquella que al mirar la cruz en ella se reconoce o se siente amado o amada de Dios, realmente amado de Dios, amada de Dios. Cristo crucificado, has colmado al mundo de la ternura del Padre. Tú eres sin duda el rostro de la bondad y de la misericordia infinita de Dios. El rostro de la ternura de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre toda criatura humana.
Oremos por la Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz y la unidad. Por el Papa Francisco, por los obispos, presbíteros y todos los pastores de la Iglesia, para que alienten la vida de las comunidades, sean su apoyo y su estímulo. Roguemos al Señor. Por la unidad de los cristianos, Padre nuestro, te pedimos por la unidad de toda la Iglesia, desgarrada durante siglos entre la ortodoxia, el protestantismo, la unión anglicana y el catolicismo, que avancemos en el camino de la unidad y del amor. Por los no creyentes, oremos por los que no pueden creer en Dios. Padre, que has creado a todos los hombres para que te busquen y que cuando te encuentren descansen en ti. Que el testimonio de los creyentes les lleve al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los seres humanos. Oremos por todas las religiones, hermanos judíos, musulmanes, budistas, hombres y mujeres de todas las religiones, que iluminados por el Espíritu encuentren el camino de la salvación y de la paz, y que todos los creyentes avancemos en el diálogo y en la tolerancia al servicio de la justicia y la paz en el mundo. Oremos por los pueblos que sufren el hambre y la pobreza, por estos pueblos que como consecuencia de la pobreza padecen hambre, la mayor arma de destrucción masiva que azota a la humanidad. Mueve el corazón de todos nosotros para que colaboremos solidariamente a fin de que el sustento sea repartido equitativamente en todo el mundo. Oremos por los pueblos que sufren las guerras y conflictos violentos, especialmente por Birmania, Camerún, Etiopía, Mozambique, Afganistán, Siria, República Centroafricana, Yemen y en todos los lugares donde hay violencia que ensangrienta la tierra, por la paz del mundo, especialmente allí donde está particularmente amenazada.
Oremos por todos los que sufren. Recordamos ante el Señor a todos los que sufren, por los que viven angustiados a causa del paro, por los niños explotados, por los ancianos, por los enfermos, por los emigrantes, los refugiados, encarcelados, mujeres maltratadas y por todos los excluidos de nuestra sociedad. Tú, Padre, los miras con ternura a ellos que sufren. Concédenos ser testigos de esperanza para ellos. Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Oremos por nuestros gobernantes, que los gobernantes de todas las naciones trabajen decididamente al servicio de una vida más digna para toda persona y se esfuercen por lograr que los países más pobres puedan salir de la situación injusta en que se encuentran y que así abran caminos de paz y libertad para todos. Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Oremos por los que padecen la epidemia del coronavirus. Te pedimos, Padre, por las personas que sufren por la epidemia del coronavirus, por los sanitarios que les ayudan y por las familias que sufren a causa de esta enfermedad. Tú, Padre, conoces el sufrimiento de tantas personas contagiadas por esta epidemia. Recordamos que hoy no besaremos la cruz, haremos la reverencia de forma individual y guardando la distancia de seguridad.
Adoramos te Christe, benedicimus Dei, quia per tua redemistimus, quia per crucem tua redemistimus. Adoramus te Christe, benedicimus Dei, quia per crucem tua redemistimus, quia per crucem tua redemistimus. Adoramus te Christe, benedicimus Dei, quia per crucem tua redemistimus, quia per crucem tua redemistimus. Adoramus te Christe, benedicimus Dei, quia per crucem tua redemistimus, quia per crucem tua redemistimus.
Anus tuas, Padre, Momento Spiritum Deus, in manus tuas, Padre, Momento Spiritum Dios de amor, Dios
Dominus Spiritus, Spiritus Sancte vivificat, Spiritus Sancte vivificat. Dominus Spiritus
recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde.
Dios de misericordia, que nos has renovado con la muerte gloriosa y resurrección de tu unigénito. Continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.